Familia maravillosa y preciosa que me sigue por su canal y mi canal Mora Parra. Hoy tenemos una nueva interpretación de un sueño. Así que no se me vaya y quédese ahí para que vea este videito hasta el final. Todos son bienvenidos. Vamos a dar paso a la intro del canal. Hoy vamos a conocer qué significa cuando soñamos que estamos empapados de gasolina. Preste mucha atención porque este sueño, en dependencia de cómo se desarrolle, entonces es que va a tener una interpretación diferente. O sea, como según usted haga el sueño, así será la interpretación. Como siempre, y ya de costumbre aquí en el canal, al final voy a enviar saluditos a esas personitas maravillosas que me dejaron su comentario en el último videíto que subí. Bien, ya voy a dejar mi bla bla bla. ¿Qué significa este sueño? Este sueño a usted se lo han dado porque precisamente en estos momentos usted está pasando por ciertas situaciones y puede ser que no sea usted precisamente, sino que tenga que ver con alguna familia, con algún amigo o con alguien conocido. Pero sí es una situación no favorable donde usted no se siente cómodo. Usted quiere ayudar a esta o a estas personas, pero usted no sabe cómo porque realmente usted no cuenta con los recursos necesarios para poder resolver su problema o quizás para resolver el problema de estas personas o de esta persona. ¿Qué pasa? Que al usted verse o sentirse involucrado o sentirse identificado con esta situación, ya sea con usted, vuelvo y repito, o con otra persona, y usted no puede, usted entonces siente que ya no tienes fuerzas. O sea, siente que las fuerzas se le han agotado. También puede sentirse un poco fracasado por el sentido de que no puede hacer nada por sí mismo, por resolver su situación o quizás por resolver la situación a esa otra persona. Usted se siente incapaz, se siente débil, se siente que no puede más. Este es un sueño donde te están avisando que tú sí puedes, que no desmayes, que no tires la toalla, porque usted es una persona fuerte, es una persona enérgica, tiene mucho potencial y puede hacer eso y mucho más. Quizás no pueda ayudar con recursos porque no está a su alcance en estos momentos, pero puede ayudar de otra manera. Y si se esfuerza y no pierde la esperanza, va a lograr lo que usted anhela. El anhelo de su corazón en este momento es poder ayudar a otra persona, colaborar con otra persona, porque han surgido ciertos problemas negativos donde usted directo o indirectamente se siente involucrado, se siente responsable, aunque quizás no tenga ninguna responsabilidad, pero sí es tanto su deseo de ayudarle, de colaborarle, de prestarle su ayuda, que al no poder usted se siente triste, se siente débil. Ustedes saben que la gasolina es un combustible importante, que sin gasolina un carro no puede caminar. Entonces este producto genera una fuerza descomunal, diría yo, porque cuando usted echa a andar un carro gracias a la gasolina, bueno, y teniendo en cuenta también otros mecanismos que lleva el carro, pero bueno, en este caso la gasolina, el combustible es algo fundamental. Entonces el carro se puede mover, puede alcanzar la velocidad que usted le dé y lo va a llevar a donde usted quiera. Este sueño te está revelando que eres una persona fuerte, eres una persona impulsora, eres una persona enérgica, eres una persona activa, eres una persona optimista, triunfadora,
tienes en tu interior tremendo potencial que genera energías positivas. No te vayas a amedrentar porque quizá en estos momentos tú no puedas colaborar como tú quisieras, pero lo vas a conseguir. De una manera u otra lo vas a conseguir. Que tiene un don especial. Bien, ya sabemos la interpretación de estar empapado de gasolina, o sea, vernos toda la ropa mojada con gasolina. Pero en este sueño hay algo peculiar, que no solamente usted se ve que está empapado de gasolina, sino también que usted ve cómo la gasolina se está derramando, ya sea de un tanque, ya sea que le estén echando gasolina a un carro. La cuestión es que vemos cómo este líquido precioso se está desperdiciando por el suelo, o sea, en el piso. Este sueño es positivo. La gasolina es un combustible, es un producto que tiene un gran valor por su importancia y por su uso en muchas cosas, porque no solamente se usa para echar a andar un carro. Esta parte del sueño te está indicando que sí, que tú tienes potencial, que tú eres una persona fuerte, que eres una persona enérgica, pero además de eso, te está revelando que vas a tener prosperidad, vas a tener abundancia, vas a tener grandes beneficios y vas a alcanzar grandes logros. Esta parte, cuando usted ve que la gasolina se está derramando, esto quiere decir que usted es una persona exitosa y al final usted va a conseguir y va a lograr lo que desea. Hasta aquí la interpretación de este videito. Como siempre les digo en casi todos los videos, espero que hayan entendido la interpretación y si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Ahora yo voy a pasar a los saluditos del video, pero antes quiero recomendarle otros dos canales que tengo aquí en YouTube. El canal Moraparra Blog, donde subo contenidos de belleza, lo que es tratamiento para el cabello, tratamiento para la piel, también subo receticas de cocina, paseos a tienda y así es un popurrí este canal Moraparra Blog. Y tengo también otro canal que se llama Ese Monte es Mío. Ahí tengo muy poquiticos videos y la verdad que tengo este canal un poquito abandonado, me tengo que poner para él. Tengo que sacar tiempo, es la verdad. Ahí subo algunos testimonios en cuanto a mi fe cristiana. Ahí tengo algunos testimonios que he tenido con el Señor, respuestas que Dios me ha dado, de oraciones que he elevado a su presencia y así. Por cualquiera de los dos canales pueden pasar si usted no está suscrito y se puede suscribir para que me siga dando su apoyo y su pulgarcito arriba. Ahora voy a saludar a una suscriptora muy especial, llena de sabiduría, muy hermosa, que tengo aquí en el canal. No solamente ella es una suscriptora, sino también que es una fiel seguidora. Ella me está apoyando muchísimo viendo los videos, dándome su pulgarcito arriba, dejándome sus comentarios constructivos. Esta suscriptora, que no solamente es una suscriptora, es una amiga, es familia, porque aquí en el canal todos somos familia. Se llama Isabelita Fuentes. Isabelita Fuentes, preciosa, hermosa. Yo no tengo palabras para expresar lo agradecida que me siento contigo. Estoy muy contenta, estoy muy feliz por tenerte como suscriptora de mi canal, por formar parte de esta comunidad de Moraparra. Sabes que te deseo lo mejor de este mundo. Que Dios te bendiga, que Dios no olvide ninguna de tus peticiones y que sea con el anhelo de tu corazón según la voluntad del Padre. Gracias, gracias, gracias por tu apoyo. También tengo otra suscriptora especial, también muy linda, muy hermosa. No solamente suscriptora, sino también seguidora fiel, que siempre también sus comentarios están ahí presentes, con comentarios constructivos, porque valga la redundancia, les voy a decir que estos comentarios
que me dejan mis suscriptores, que son constructivos, a mí me da fuerza para seguir trabajando, para seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque sé que a alguien le está siendo de utilidad y valora lo que estoy haciendo. Esta suscriptora preciosa y hermosa, que también le deseo lo mejor de este mundo, y que Dios conceda el deseo de su corazón, según también la voluntad del Padre, se llama Daya Arias. Daya Arias, yo seguiré recomendando tu canal. Sabes que tiene mi apoyo incondicional. Daya Arias tiene un canal aquí en YouTube que se llama Natural Talento con Dayita. Dayita sube ahí contenidos de manualidades. Así que si te interesan las manualidades, puedes pasar por el canal de Natural Talento con Dayita, puedes ver sus videos y también te puedes suscribir porque es completamente gratis y dejarle tu pulgarcito arriba. Para ti, mi reina, que Dios te bendiga y su misericordia no se aparte de ti ni de tu familia nunca, nunca. Hasta aquí los saluditos porque solamente tuve 2 comentarios de estas preciosas en este video. Y voy a terminar con este videito. Ustedes saben lo que siempre digo al final, que si no se ha suscrito al canal, se puede suscribir porque es completamente gratis. Y no olvide nunca, nunca, nunca activar la campanita de notificaciones para que cada vez que Moraimita Parra suba un videito nuevo, YouTube le haga llegar el aviso. Entonces nos vamos con el baile de ¿qué? Nos vamos con el baile de la batidora, porque a todos toditos los tengo en mi corazoncito. Dios lo bendiga, familia maravillosa, y hasta un próximo video. Chao, chao.